La cultura celta fue una de las más influyentes y con mayor extensión de la Europa antigua, con presencia desde la península ibérica hasta Asia Menor y desde el norte de Italia hasta las Islas Británicas. Compartían tradiciones religiosas comunes, un estilo artístico muy particular y estructuras sociales basadas en tribus y jefaturas guerreras. Se caracterizaron por tener una gran movilidad, con contactos comerciales con civilizaciones mediterráneas, y con el tiempo con grandes migraciones a lo largo del continente. Los primeros registros escritos que mencionan a los celtas provienen de historiadores griegos y romanos como Polibio y Tito Livio, que vivieron a finales del siglo II y I a.C., varios siglos después del auge de las culturas celtas clásicas. Pero en las regiones propiamente habitadas por celtas fue en el norte de Italia, así como en Francia y Suiza, donde aparecieron por primera vez inscripciones en lenguas célticas, como el póntico y el galo, el primero de ellos datando del 600 a.C., un momento en el cual se comenzaban a desarrollar con más fuerza las sociedades celtas. Para los habitantes del Mediterráneo del año 500 a.C., los celtas eran el pueblo que se encontraba más al interior de la costa mediterránea de Francia, algunos también al interior del Adriático, así como los que ocupaban algunos territorios más al centro del continente. Para mediados de ese siglo, se estaban empezando a formar nuevas estructuras sociales en esas regiones, que dieron origen a los diferentes grupos que se derivaron directamente de ellos y que fueron los que lograrían sobrevivir varios siglos. Fue hacia el final de la Edad del Hierro, hasta el 550 a.C., en que surgió un periodo muy significativo en el que los asentamientos celtas se comenzaron a expandir hacia el norte y el sur de su territorio originario, en el antiguo corredor Rin-Danubio-Sena. Alrededor de esta época, el mundo celta estaba saliendo de la era conocida como Hallstatt y entrando gradualmente en la era conocida como de Latén, caracterizada por una sociedad más jerárquica y compleja, con mayores expresiones culturales y nuevas redes comerciales. La próxima vez que me veas, este pueblo estará comiendo en la palma de mi mano. Comenzaban a surgir clases dominantes más definidas dentro de las tribus, con líderes que consolidaban su poder mediante el control de las rutas comerciales, el prestigio militar y los vínculos religiosos. También había vínculos crecientes con los pueblos vecinos, especialmente con los etruscos y con algunas colonias griegas del mar Adriático y del norte de Italia, lo que se convirtió en relaciones cercanas y largas. Al incrementarse los contactos con otros pueblos, numerosos grupos celtas empezaron a desear salir de la sociedad del Hallstatt tardío. Esto fue así debido a que durante esa era se habían consolidado jerarquías sociales con una aristocracia guerrera dominante. Esta élite controlaba totalmente el comercio y monopolizaba los bienes de prestigio, lo que creó desigualdades muy marcadas, y es probable que algunos clanes se resistieran al orden establecido y buscaran mayor libertad, tierras o poder en nuevas zonas. Tengo una idea. ¿De veras cuáles? Vámonos de aquí. Por otro lado, la civilización de Hallstatt estaba en ese momento en un proceso de intensa helenización, lo que chocó con la cultura tradicional de la región, que era defendida por numerosos grupos, y así los habitantes del Mediterráneo occidental pudieron haberse hecho cada vez más antigriegos, especialmente los celtas que tenían antiguas relaciones y lealtades con los etruscos. Por eso es posible que esto haya inspirado los primeros traslados hacia el norte de Italia. ¡Odio aquí! Pero además de eso, el comercio mediterráneo cambió de dirección. Las rutas por los Alpes dejaron de ser tan estratégicas y se desarrollaron nuevos centros comerciales en regiones más abiertas, como el Valle del Rin, Borgoña o Suiza, lo que impulsó la salida de gran parte de la población para alcanzar aquellas rutas. Así, los años entre el 550 y el 540 fue un periodo de gran movimiento hacia diversas direcciones, al norte y al este, hacia Galia, Baviera, Renania o Champaña, también hacia el sur, hacia el norte de Italia, e incluso al este y el sureste, hacia Bohemia, Panonia y los Balcanes. Aún así, este proceso no se trató de una migración rápida y masiva, sino de un movimiento lento de grupos de personas que cambiaron política y socialmente a lo largo de 3 o 4 generaciones y que trasladaron definitivamente sus asentamientos al pasar del tiempo. Solamente poco a poco, el tradicional centro de la civilización de Hallstatt, que se encontraba en Austria y en el sur de Alemania, fue abandonado hacia el siglo IV a.C. Solito.
Hacia mediados de ese siglo, los celtas se habían extendido por una gran parte de Europa, las Islas Británicas, la península ibérica, la Galia, el norte de Italia, los Balcanes e incluso Anatolia, la actual Turquía, donde fundaron el reino de Galacia, por lo que este grupo en particular llegó a ser conocido como los Galatai, que existieron hasta la época romana. A partir de estas migraciones fueron formadas comunidades más nuevas, que desarrollaron las tradiciones culturales que serían características de la civilización del Aten, establecida formalmente a mediados del siglo V a.C. La civilización del Aten se considera la base de lo que se reconoce como la cultura celta clásica. La Aten poseía una sociedad más diversa, con una gran sofisticación artística y una expansión territorial mucho más amplia. Esta cultura fue la que dominó gran parte de Europa durante varios siglos. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. A partir de ahí, los grupos que se asentaron en las diferentes regiones desarrollaron su propia subcultura. En la Galia surgieron tribus poderosas con centros fortificados y una organización política avanzada. En el norte de Italia, los celtas se mezclaron con tradiciones etruscas e itálicas, mientras que en las Islas Británicas se desarrollaron las características tan particulares propias de la cultura celta británica. Sin embargo, hacia el año 400, principalmente el área céltica al norte de los Alpes y el norte de Italia prácticamente desapareció. Por un lado, la consolidación de las culturas locales en las dos regiones redujo la dependencia en los intercambios a larga distancia. Por otro, el colapso progresivo de las estructuras propias de la civilización de Hallstatt, que había favorecido en su momento el contacto transalpino, llevó a una reorganización de las rutas comerciales y de las redes políticas. Y también, en el norte de Italia, el ascenso de potencias como Roma y la pérdida de influencia de los etruscos modificaron las relaciones intercontinentales del mundo celta. Así que los centros del poder celta se reorientaron hacia el oeste y el norte, privilegiando contactos con las Islas Británicas y el noroeste del continente, por lo que en ese momento quedó establecido un punto de ruptura entre las civilizaciones celtas y el mundo mediterráneo. Esa es tu mitad y esta es la mía. Tu mitad. Sí, mi mitad. Y a partir del siglo IV a.C., más de 2 siglos después de que los primeros grupos de pequeños migrantes celtas se asentaran en el norte de Italia, comenzaron a entrar en un periodo de crisis, porque la tierra fértil en esa región era limitada, su población crecía cada vez más, y los asentamientos eran codiciados tanto por los celtas como por los etruscos, y más tarde por los romanos. Además, el declive total de la sociedad de Hallstatt, que ocurrió al mismo tiempo, dejó a los celtas sin suficiente tierra adicional en el norte para establecerse, ya que significó que ya no podían regresar a su lugar de origen, porque esa región ya no les ofrecía refugio ni recursos. ¡Valió verga! Todo esto dejó a los celtas en una posición crítica, y esa situación contribuyó directamente al surgimiento de conflictos con pueblos vecinos, siendo un factor clave en el posterior choque y enfrentamientos violentos con los romanos, que se expandían también cada vez más. Esto eventualmente llevó, en el siglo I a.C., a la derrota celta y la conquista por los romanos de diversos territorios que habían sido ocupados por ellos, como Galacia, la Galia y las Islas Británicas. Saludos y muchas gracias a Jorge Álvarez por ser miembro del canal. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.